Hago llegar mi saludo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, a todos los que están participando en este momento del alimento espiritual que es la bendita palabra de nuestro Dios. Leemos en esta hora en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, el versículo 35. Y dice la bendita palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, hoy vamos a llevar este tema tan especial en la cual vamos a ver tres ocasiones cruciales de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro tema, tres ocasiones cruciales. Nuestro Señor Jesucristo pasó tiempo con sus discípulos, también con 3 discípulos, pasaba con las multitudes enseñándoles, predicándoles, pero pasaba también tiempo especial a solas con el Padre Celestial. Y vamos a ver estos 3 tiempos. El primer tiempo, vamos a ver que en la casa donde vivimos no es igual como en la casa de Dios para orar, o como un lugar especial, como en este caso Jesús buscaba un lugar especial para hablar con el Padre. Gloria a Dios. La segunda parte, vemos que Jesús, al finalizar un día largo de trabajo, luego se apartó para orar. Gloria al Señor. Y la última parte vemos, hermanos, que el dolor no se puede compartir con nadie. El dolor que nos toca pasar no se puede compartir con nadie. Gloria al Señor. Entonces, en la primera parte, mis amados hermanos, vemos que Jesús dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él se encontraba en la casa de un pescador, pero esa casa no fue el lugar que él necesitaba para poder hablar con Dios. Esto significa, mis amados hermanos, que al no haber un cuarto al interior de la casa para orar, entonces hay que buscar un lugar donde orar. Y hoy más que nunca, si se tiene una casa de oración, ese es el lugar donde debemos conversar con el Padre. Puede ser en la madrugada o puede ser en otro horario, pero en la casa de Dios es necesario estar pidiendo a Dios. Aún en estos tiempos difíciles, hermano, más debemos orar y debemos pasar las 24 horas del día orando a Dios. Bendito sea el Señor. Al decir, se levantó muy de mañana para orar, eso significa que Jesús tuvo que robarle horas al sueño para estar hablando con el Padre. Él nos da el ejemplo. Este cuerpo físico que llevamos se va a quedar un poco resentido cuando le vamos a robar su tiempo que pasa orando, que pasa durmiendo, porque le vamos a dedicar a la oración. Entonces, mis amados hermanos, también nosotros llevamos el ejemplo del Señor Jesús. Le robamos horas de sueño a este cuerpo para dedicarse a la oración. Gloria a Jesús. Hermano, el Señor, siendo Dios, Jesucristo el Hijo de Dios, Él necesitaba hablar con el Padre. ¿Cuánto más nosotros
que somos personas débiles, personas humanas. Necesitamos del Señor, necesitamos mucho de nuestro bendito Dios. Si Jesús, siendo Dios, necesitaba hablar con el Padre, cuánto más nosotros, mis amados hermanos, debemos buscar tiempo para la oración. Mis hermanos, ¿por qué fracasan muchos hijos de Dios, muchos creyentes? ¿Por qué fracasan muchos siervos de Dios? ¿Por qué no buscan a Dios en oración? No consultan a Dios en oración sus planes que tienen que realizar, y es por eso que fracasan y salen frustrados. Porque cuando el creyente busca a Dios en oración, el Espíritu Santo lo va a dirigir para que haga sus actividades por la obra de Dios y no se vaya a equivocar. Alabado sea nuestro Señor. Gloria al Señor. En la oración se encuentra el poder espiritual que necesita todo creyente para poder manifestar realmente el poder del Señor, para poder manifestar lo que Dios dice en su bendita palabra. Gloria al Señor. Cuando no hay oración, entonces seremos solamente palabras, y en hechos muchas de las veces no hay nada. Entonces, muy necesario buscar a Dios en oración. Gloria a Dios. Hermanos, nos hemos dado cuenta que cuando nos falta la fuerza para servir a Dios, tenemos que acudir a las fuentes inagotables de agua viva. Cuando nos falta la fuerza, debemos ir a los manantiales espirituales, y lo vamos a encontrar solamente cuando venimos a la oración. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, paso rapidito a la segunda parte. Al finalizar un largo trabajo, leemos rapidito en el mismo libro, el capítulo 6 y el versículo 46, en la cual nos dice de la siguiente manera: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Sabemos que Jesús había pasado un día largo de trabajo. Aquí podemos notar que ya no solamente tenía 12 discípulos, aquí había multitudes que venían a él. Muchos enfermos habían sido sanados, muchos endemoniados habían sido libertados. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ya estaba siendo muy conocido, tenía bastante trabajo en la obra del Señor. Pero, hermano, eso no lo quitó para que él se dedicara a la oración. Aquí les pide a la multitud y luego se va al monte a orar. Siempre vemos, hermano, en un lugar donde hay soledad, donde no hay perturbación, allí él tiene que hablar con el Padre en una forma especial, a solas con el Padre. Si es una ocasión crucial, sabemos, hermano, que cuando trabajamos bastante tiempo, este cuerpo físico se cansa, se abate, está muy cansado, y lo que quiere es solamente descansar, quiere dormir porque está muy cansado. Pero, hermano, ahí es el momento, ahí es la ocasión de hablar con el Padre Celestial. Jesús, en vez de irse a descansar, en vez de irse a dormir, él sale al monte a orar. Gloria a Jesús. Entonces, hermano,
esto da a entender de que nuestro espíritu mismo necesita estar a solas con el Padre Celestial. Todo hijo de Dios anhela estar con su Padre en oración. Mis amados, debemos nosotros también seguir este ejemplo maravilloso de nuestro Señor. Cuando estamos muy cansados, debemos orar, debemos buscar a Dios. Cuando los problemas se aumentan, debemos buscar a Dios, debemos llenarnos más de la presencia de nuestro Señor. En otras palabras, como algunos siervos de Dios ya lo han dicho, tenemos que cargar nuestras baterías espirituales, porque cuando ya estamos en un fuerte trabajo, como que nos cansamos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la presencia del Señor. Es que hay un peligro cuando las personas, los hijos de Dios, los siervos de Dios están siendo usados grandemente y hacen sanidades y hacen milagros. Dios les utiliza grandemente, arrepienten almas. Hermano, hay un peligro que muchos se orgullecen por no estar en comunión con Dios. Si les gana el orgullo y fracasan, porque Dios ya no ayuda a las personas que están orgullosos. Gloria al Señor. Entonces, mientras más somos utilizados por el Señor para manifestar su gloria y su poder, más debemos humillarnos ante el Señor. Gloria a Jesús. Hermanos, es importante que debemos renovar nuestra comunión con Dios, aun cuando se están esos tiempos difíciles. Gloria al Señor. Y aun cuando estemos también con bastante tranquilidad y con muchas bendiciones, debemos acercarnos a Dios y consagrar nuestra vida al Señor. Porque a veces nos sentimos tan felices, nos sentimos, hermano, con una fuerza sobrenatural, aun cuando estamos ayudando a la gente, cuando estamos supliendo las necesidades de las personas. Allí nos sentimos tan gozosos y creemos que somos tan importantes delante del Señor. Pero no nos damos cuenta que si dejamos de estar en comunión con nuestro Padre Celestial, corremos peligro. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, esto quiere decir que si estamos siendo utilizados por el Señor de una forma grandiosa, entonces también tenemos que ir a renovarnos delante del Señor y agenciarnos más del poder de nuestro Señor. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Porque, mis hermanos, si estamos tan ocupados en la obra de Dios, pero dejamos de orar, entonces estamos cometiendo un grave error. Y eso no puede suceder en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor. No puede suceder estas cosas. Gloria al Señor. Rápidamente hablo en la tercera parte que había dicho. Esto lo encontramos en el mismo Evangelio San Marcos, capítulo 14, versículo 32. Y dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, aquí al Señor vemos que se aparta de los 12, o se aparta de los demás discípulos, y solamente escoge a 3, pero a esos 3 les vuelve a dejar en un lugar, y él sigue más adentro porque tiene que orar. Entra a ese lugar, a ese huerto, a orar, a hablar con el Padre.
Anteriormente estaba acompañado, pero ahora va a pasar solo. Es que el dolor que le tocaba pasar no lo podían soportar los demás. El dolor que le venía no lo podían pasar los demás discípulos, ni nadie más de los que habían creído en él. Ahora era el momento que ese dolor tenía que pasarlo solo. Él podía beber ahora esta copa amarga. No podían los demás. Entonces, mis hermanos, así también en algunos de nosotros, o en todo creyente, porque todo aquel que ama a Dios va a pasar persecuciones. Todo aquel que quiere cumplir y obedecer piadosamente la palabra del Señor va a pasar persecuciones, va a pasar sufrimiento, y muchas de las veces vamos a tener que pasarlo solos. Nadie nos va a ayudar, aunque quisieran, no van a poder ayudarnos. Fue el momento que el Señor Jesús tuvo que pasar este momento tan difícil. Y dice la Biblia, y comenzó a entristecerse. Comenzó a entristecerse. Esta palabra, entristecerse, quiere decir ponerse triste o estar melancólico. Él se pone tan triste. Hermano, cuando la persona se pone muy triste, su rostro se deja notar, y cualquiera puede darse cuenta que esa persona está muy triste. Entonces él se pone triste porque el dolor que le tocaba pasar no era poco, era muy fuerte. Él tuvo que sufrir el pecado, el castigo que le pertenecía pasarlo a usted, yo, todos, toda esta humanidad. Él cargó ese dolor de toda la humanidad porque nos ama, porque Él quiere que seamos salvos. Y luego dice, no solamente que se puso triste, sino que se angustió. También pasó a angustiarse. Gloria al Señor. Angustia es aflicción o congoja. Hermano, tristeza, angustia, dolor tuvo que pasar nuestro Señor. Pero ¿qué hizo primero? Se puso a orar. Y aún en ese mismo momento que estaba orando, hermano, tuvo ese momento de debilidad que él pudo decir, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero se somete a la voluntad del Padre y dice, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos da estos 3 ejemplos de oración justamente en tiempos difíciles, en momentos cruciales. Él nos da este ejemplo. Entonces, hoy nos ha tocado vivir a la iglesia del Señor, la iglesia universal, pasar este momento difícil. Gloria a Jesús. Y se confrontan 2 mandamientos, 2 leyes, la ley de Dios y la ley de los hombres. Y nosotros, todo aquel que nadie le obliga, sino una forma de una decisión personal, hemos decidido más bien obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, Dios tiene que cumplir su promesa. Dios ha dicho que no nos harán daño. Dios ha dicho en su poder, aleluya, que nadie ni nada nos va a poder hacer frente. Y si el Señor quiere glorificarse con su palabra en nosotros, Él, hermano, se va a manifestar en ese momento más difícil. Y esas personas o esa enfermedad o lo que fuera va a caer al suelo, va a caer al piso y no nos va a poder hacer frente, no nos va a poder hacer daño. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, es el momento que tenemos que poner en práctica este tiempo de pasar a solas con Dios.
Gloria a Jesús. La oración congregacional es cuando toda la hermandad estamos orando allí, estamos orando, pero a solas es cuando solos estamos allí en la casa del Señor, buscando su dirección, llenándonos de su presencia, pidiendo la protección, pidiendo que Dios cierre la boca de los leones, así como lo hizo los ángeles allá en aquel pozo donde estaba, hermano, donde estaban Daniel allí. Los leones no le hicieron daño porque los ángeles lo estaban guardando. Dios había ordenado a los ángeles que la guardaran. Alabado sea el Señor. Hermanos, en estos últimos tiempos, que el Señor avive nuestra fe, que el Señor ponga vida en nuestra fe en Dios, que el Señor derrame de sus fuentes de aguas de vida a nuestro ser, a nuestra alma, y nos llenemos de mucho gozo, de mucha alegría, y que nuestra fe avance, que nuestra fe crezca, que no estemos todo el tiempo como niños, que no estemos todo el tiempo dependiendo de otros, sino que dependamos de Dios, porque Él ha prometido y Él cumple su palabra bendita. Gloria a Jesús. Y si usted, amigo, todavía no ha experimentado ese poder, no ha experimentado al Dios poderoso que nosotros le servimos y que nadie nos puede apartar del amor de Dios, le invitamos hoy para que acepte a Jesús como el único Señor y Salvador de su alma. Él está llamando, Él está esperando. Este tiempo se acaba, este mundo se acaba. Es tiempo más bien de asegurar nuestra vida espiritual con el Dios Todopoderoso y poder participar en aquella promesa bendita que el Señor nos ha prometido, cielos nuevos y tierra nueva. Gloria a Dios. Vamos a tener que darle gracias al Señor por su palabra y pedirle también. Si usted, amigo, está enfermo, Dios puede reprender esa enfermedad y usted puede ser libre de esa enfermedad. Dios puede sanarle de esa enfermedad que tiene en su cuerpo. Dios puede cambiar esos órganos que están casi destruidos y poner un órgano nuevo allí en su cuerpo. Bendito es el Señor. Padre amado, te damos gracias por permitirnos oír tu palabra y agenciarnos de tu poder. Dios del cielo, extiende tu mano misericordiosa para salvar y para sanar. Bendito Dios, libera del error a cuantas personas, libera del dolor de la enfermedad a cuantas personas. Ayúdanos, Dios bendito, a crecer espiritualmente. Ayúdanos a crecer, amado Señor, nuestra fe. Ayúdanos a dedicar más tiempo en la oración y estar a solas contigo en estos tiempos más difíciles que se presentan. Amado Señor, si alguien en esta hora te está pidiendo sanidad, sánale, Señor. Te está pidiendo liberación, libéralo. Te está pidiendo perdón de pecados, perdónalo, Señor. Si usted, amigo, quiere decir estas palabras de oración, quiere que le ayudemos para que usted invoque el nombre del Señor, y si tiene que arrepentir, diga estas palabras: Señor Jesús, en esta hora yo creo en ti, creo en tus promesas y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo como el único Señor y Salvador de mi alma, y ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Gracias, Padre Santo, Padre bueno. Yo te alabo, Dios de mi salvación, Dios de mi justicia. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor.